Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana al libro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Continuar con nuestro estudio de Lucas que estamos teniendo. Lucas, capítulo 11. En esta mañana vamos a mirar versículos 42 al 44, pero vamos a leer desde el 37 y todo el pasaje para poder recordar lo que está sucediendo y en el contexto en el que nos encontramos en esta mañana. Dice así, Lucas 11:37. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo, al ver esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo les será limpio. Pero ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y de toda clase de hortaliza, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado, sin descuidar lo otro. Ay de ustedes, fariseos, porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Ay de ustedes, porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Y él dijo: ay también de ustedes, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, se les cargue a esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que les será cargada a esta generación. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento, ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se lo impidieron. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosar en gran manera y a interrogar minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que dijera. El texto en el cual nos encontramos en estas semanas es un texto acerca de la hipocresía, que en realidad va a seguir en los primeros versículos del capítulo 12. En la antigüedad, el hipócrita, esa palabra se refería a un actor de teatro que usaba una máscara para interpretar un papel. Era uno que actuaba o pretendía ser algo que no era, tal como en el teatro o las películas de hoy. En el primer siglo se usó entonces este término en el ámbito también moral, en el cual uno se ponía una máscara para interpretar o fingir ser algo que no es. Entonces Jesús toma este principio del hipócrita del primer siglo y lo aplica a aquellos que simulaban tener una apariencia externa, espiritual, donde honraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Entonces Jesús los llama hipócritas.
Fue en el siglo XIX que el autor y teólogo J.C. Ryle se refirió a la hipocresía y él dijo así: de todos los pecados en que pueden caer los hombres, ninguno parece tan sumamente pecaminoso como la falsa profesión y la hipocresía. En todo caso, ninguno ha recibido de la boca de nuestro Señor un lenguaje tan fuerte ni denuncias tan severas. Y él continúa y dice así: ya es bastante malo ser llevado cautivo por el pecado y servir a diversas concupiscencias y placeres. Pero es aún peor aparentar tener una religión mientras en realidad servimos al mundo. Guardémonos de caer en este abominable pecado. Hagamos lo que hagamos en la religión, nunca usemos un disfraz, seamos verdaderos, honestos, minuciosos y sinceros en nuestro cristianismo. No podemos engañar a un Dios que todo lo ve. De manera similar, Charles Spurgeon dijo así: de todas las cosas en el mundo que más apestan en las narices de los hombres, la hipocresía es la peor. La hipocresía es la peor. Y te pregunto en esta mañana, al comenzar y al meternos en este texto, ¿es esta tu condición? ¿Es esta tu condición? ¿Sos ultra religioso, súper religioso, pero no conoces al Señor? ¿Aparentás una vida espiritual, pero tu corazón está lejos de Dios? ¿Decís que crees en Dios, pero vivís como alguien que no cree en Dios para nada? ¿Cumplís con todos los ritos, pero no practicás la verdad de la palabra de Dios? ¿O qué tal vos, hermano? Porque ese era un incrédulo. ¿Qué tal vos, hermano? Fingís una vida de piedad, pero estás totalmente fuera de comunión con el Señor. El Señor todo lo sabe. El Señor todo lo ve. El Señor no puede ser engañado. Y nada desagrada a Dios más que un hipócrita. Un hipócrita. Y no hay palabras más fuertes de Jesús que para el hipócrita. Búscalas en este libro, no las vas a encontrar. Miren, para el hipócrita. Los líderes religiosos del primer siglo, estamos viendo aquí que ellos eran hipócritas. Aparentaban, fingían, usaban una máscara de rectitud y de piedad, pero fue simplemente una actuación. En verdad estaban llenos de maldad. Jesús nos ha dicho, están llenos de robo. Y Jesús lo sabía, y Jesús quita sus máscaras, y Jesús expone ante todos, aunque sea ante ellos aquí, su maldad repugnante. Penetra hasta lo más profundo de su corazón y extrae y exhibe su maldad oscura ante ellos mismos. Expone la hipocresía de estas personas, y eso es exactamente lo que estamos viendo en estas semanas, exponiendo la hipocresía religiosa. La semana pasada comenzamos mirando en versículos 37 al 41 y vimos el primer punto, que era el principio de limpieza. De los 3 puntos vimos solo el primero. Hoy vamos a ver la mitad del segundo, ¿sí? Vamos cada vez más lento. Pero vimos el principio de limpieza. Recuerdan que en versículo 29 Jesús ha denunciado a la multitud como una generación maligna y perversa. Pero dentro de su perversidad les promete una señal, una última señal. Y esta última señal es su muerte y su resurrección. Y todo aquel que rechaza esta señal de la muerte y resurrección de Cristo, nos dice en el versículo 30 y 31 y 32 que serán condenados con el resto de la generación. Pero todo aquel que ve el Evangelio y su ojo lo ve y está abierto al Evangelio y cree en el Evangelio, esa persona, dice el texto, que la luz penetrará todo su ser, él lo llenará de luz, estará completamente iluminado, está diciendo, él va a ser salvo. Entonces esta última señal separa a todos los hombres, o a la condenación o a la vida eterna. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y ahora vemos que esta narración progresa de la multitud, porque de versículos 14 al 37 está hablando a toda la multitud, y progresa de la multitud a los fariseos, a los líderes espirituales, a un grupo en particular.
Y Jesús entra a la casa de este fariseo que lo invita a comer con él y se sienta rodeado de todos los fariseos y está ahí preparado y listo para comer sin lavarse las manos. Y el fariseo está en shock, ¿no? Como vimos la semana pasada, eso era parte de la tradición ceremonial y hablaba de purificación de una persona y entonces el anfitrión se queda perplejo de que Jesús no se lavó las manos antes de comer. Jesús lo hizo a propósito para poder comenzar una declaración a la vez, a extraer esta pudrición que está dentro de sus corazones y ponerlo al descubierto sobre la mesa. Y entonces comienza así en estos versículos 39 al 41 a establecer este principio fundamental, este principio de limpieza. Y Jesús dice, no es lo que es lo exterior que preocupa a Dios. ¿Qué es? Lo interior. No la religión externa, no limpiar el vaso por fuera o el plato por fuera, es lo interior. Dios quiere lo interno. Y cuando Dios tiene el corazón y Dios tiene lo interior, entonces todo será limpio. Y así lo dice en versículo 41, den más bien lo que está dentro como obra de caridad. Y después dice, y entonces, o podríamos decir que se traduce, y he aquí, y lo que verás es un principio sorprendente, serás completamente limpio. Ni te enfoques en lo exterior, eso viene solo. Cuando vos te enfocas en lo interior, en lo del corazón, la limpieza exterior vendrá por su cuenta. No te preocupes. Pero miren la próxima palabra en versículo 42. ¿Qué es? Pero. Pero ustedes, le dice Jesús, este no es su caso. Este no es su caso. Ustedes no están limpios. Ustedes no son los del final del versículo 41. Lo suyo es lo exterior. Lo suyo es la apariencia. Ustedes son todos piadosos y rectos ante todos, pero su corazón está lleno de maldad y de robo. Ustedes son hipócritas, ustedes son del diablo. Ustedes tendrán la condenación final de la que les hablé a la multitud. Entonces, por esta razón, Jesús comienza a pronunciar juicios sobre ellos. Todos estos juicios se basan en versículo 39 al 41 de que ellos están llenos de maldad. Y porque están llenos de maldad, entonces Jesús pronuncia estos juicios sobre ellos. Son 6 juicios que vemos en los próximos versículos. Vemos en versículos 42 al 44, que es lo que vamos a ver hoy, los juicios contra los fariseos. Y después vemos en versículos 45 al 52 los juicios contra los intérpretes de la ley. Pero en realidad están todos juntos porque en verdad estos son 6 juicios contra la falsa religión. Y cuando lo aplicamos a nosotros, si yo rechazo la limpieza que Dios me ofrece a mí y yo vivo en hipocresía, son también juicios para mí. Es juicio para nuestra generación. Es el mismo juicio. Es un juicio de ruina y de perdición y de destrucción. Pero si leo estos pasajes y escucho la advertencia de Jesús y me arrepiento y pido perdón de mis pecados y Jesús entonces viene y me limpia por dentro, este juicio se convierte en salvación y en vida eterna y en bendición. Entonces debemos escuchar las exhortaciones de Jesús y responder a su reprensión. Entonces vimos la semana pasada el principio de limpieza y hoy comenzamos a ver los juicios contundentes. Los juicios contundentes. Como dije, esto se divide en 2 secciones y vamos a ver esta primera sección de versículos 42 al 44. Y le puse un título a cada uno de estos juicios. Este título no es inspirado, sí, pero basado en lo que he estudiado. El primer juicio lo vamos a llamar la hipocresía en cuanto a la ley. La hipocresía en cuanto a la ley, mírenlo. Pero hay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado, sin descuidar lo otro. Jesús comienza y dice, ay de ustedes. Y como va a repetir esto 6 veces, debemos entender lo que es este ay. El ay es un juicio de maldición, un juicio de condenación. No es simplemente una reprensión o una advertencia, aunque incluye eso, pero es mucho más que eso. Es una declaración de calamidad.
Es una declaración que trae grandes consecuencias, consecuencias divinas para su vida. Le está diciendo, tu situación es trágica, tu situación es sin esperanza, y tu sentencia final es juicio, condenación eterna, infierno eterno. El ay es muy fuerte, es muy poderoso. Y es interesante a quién se lo dice. Estos son los más religiosos de la sociedad. Y a veces tenemos este pensamiento de que la vida del religioso es que está cerca de Dios. El religioso está a un paso de creer en Cristo y está tan cerquita, está por ser convertido, es el más cercano a Dios sin ser salvo. Pero nada podría ser más incorrecto acerca del religioso. El religioso no está cerca de Dios. El religioso no está a un paso de la salvación. El religioso, como estos religiosos, que han sido expuestos al Evangelio y rechazan el Evangelio, para ellos es el reservado, la peor parte del infierno. La parte más caliente. El sufrimiento más severo. Son los que más fueron expuestos al Evangelio e igual rechazaron el Evangelio. Escuchan el Evangelio, entienden el Evangelio y no quieren el Evangelio. No quieren a Cristo. Su sufrimiento es el peor. No voy a volver allí, pero lo podemos ver en Lucas capítulo 10, versículo 13. Los que más recibieron del Señor y rechazaron son los que más sufrirán por la eternidad. El religioso no está a un paso de la salvación, el religioso está en el camino rápido a la destrucción. Y muchas veces lo que vamos a ver hoy y la semana que viene es que en su camino a la destrucción están llevando muchas personas con ellos. Entonces su consecuencia es más severa. Jesús pronuncia juicio sobre ellos, juicio sobre el que descansa en su religiosidad. Y entonces decimos, qué duro que es Jesús, pero debemos recordar también quién es Jesús, porque este es Jesús quien es manso y humilde, este es Jesús quien es misericordioso y lleno de gracia y actuando con amor a todas las personas. Y en su amor, cuando Él tiene que ser duro, lo es, porque la vida de estos hombres está en juego. Y entonces pronuncia juicio sobre su hipocresía religiosa. Y les dice, ¡ay de ustedes! Juicio y condenación para ustedes. Y esta condenación severa es también con gran lamento. Es también con gran sufrimiento. Hay un tono de lamento en lo que Jesús está diciendo. ¡Ay, si tan solo fueran puros de corazón! ¡Ay, si tan solo dejaran su hipocresía y su máscara y realmente se arrepintieran! Entonces es un juicio lleno de dolor, lleno de lamento. Con eso veamos este primer juicio. Dice, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza y sin embargo pasan por alto la justicia. En realidad paremos ahí. Porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza. Primero Jesús les dice lo que ellos hacen bien. Porque ellos hacen esto bien, lo hacen muy bien, mejor que muchos creyentes. Ellos diezmaban de todo lo que la ley demandaba. Ellos lo hacían. Y aún diezmaban más de lo que la ley demandaba. Y Cristo los elogia por eso. Le está diciendo, esto es bueno, ustedes diezman como deben diezmar. Entonces debemos entender un poco cómo era este diezmo en el tiempo del Antiguo Testamento y de la ley, porque ellos, aunque estamos en el Nuevo Testamento, estamos bajo la ley hasta que Jesús muere y resucita. La ley les enseñaba que debían dar un diezmo. Dios le ordenó al pueblo de Israel que debían dar un diezmo de todo el producto de la tierra. Esto incluía el fruto de la tierra como la fruta y el ganado, y también los cereales como el trigo y la cebada, e incluía el vino y el aceite. Todas estas cosas ellos debían ofrendar. Y el Antiguo Testamento nos habla de 2 diezmos que habían para los israelitas. El primer diezmo era el diezmo levítico. Si ustedes recuerdan, cuando se repartieron todas las tierras a las tribus, a la tribu de Leví no se le dio una tierra. Ellos eran los sacerdotes, ellos eran los que cuidaban del templo y entonces debían vivir del templo. Entonces todos los demás debían dar esta ofrenda y ese diezmo iba para estas personas que trabajaban para el Señor, que no tenían tierra y estaban distribuidos por toda la nación. Entonces ese era el primer diezmo que se debía dar. Después había un segundo diezmo, que era un diezmo festivo.
y era para los banquetes de celebración al Señor y se hacían como señal de dependencia en Dios. Entonces ya tenemos 2 diezmos. Y vos ya te estás preocupando, porque ahora ya estás pensando, ahora ya estoy en 20%. ¿Hasta dónde me va a llevar este pastor, no? Bueno, hay más. Había un tercer diezmo. Y este tercer diezmo se daba cada 3 años. Y este tercer diezmo era un diezmo para el necesitado. Y nos dice Deuteronomio 14, 28 que todos daban y almacenaban todo esto en las puertas de la ciudad. Y este diezmo era para cuidar de los levitas, de los extranjeros, de los huérfanos y de las viudas. Entonces era para ellos. Ahora, como era cada 3 años, tenés que hacer el cálculo, ¿no? Sale a 3,3%. Entonces el diezmo en verdad era 23,3%. Hermano, empezá a correr, ¿no? Es mucho ese diezmo. Ya vamos a hablar de eso, lo que eso significa para nosotros. Pero de manera completa este era el diezmo. ¿Y sabés qué hacían los fariseos? Ellos lo cumplían. Al pie de la letra. Ellos daban todo el diezmo que tenían que dar. No escatimaban en nada. Todo lo que Dios les dijo que dieran, ellos no le robaron a Dios. Ellos dieron lo que requería la ley. Y vamos a ver que dan aún más allá de lo que la ley demanda. Dieron más del 10% de todo el fruto del campo. Ellos también dieron de la menta, la ruda y todas las hortalizas. Cumplieron la ley y excedieron la ley, porque eso no estaba en la ley. Y no solo exceden la ley, pero exceden también lo que enseñaba la Mishnah, que era la tradición oral judía. Porque en la tradición oral judía dice la ruda es exenta del diezmo. Y ellos dijeron, no, pero nosotros vamos a dar igual. Y iban allí la menta y la ruda y cortaban todo lo que tenían que cortar y al pie de la letra agarraban y daban el 10% de todo eso. De todo lo que Dios quería y aún lo que Dios no demandó. Porque estos hombres eran ultra espirituales. Y quizás alguien le va a hablar, no, no, estoy cortando esto para el Señor. No, eso no hay que cortar, sí, pero yo sí lo corto. Porque yo doy más para el Señor. Siguen la ley. Se preocupan por todos los detalles de la ley. Guardan la ley. Obedecen la ley. Dan más allá de la ley. Dan más allá de lo que la tradición demandó. Superan todas las expectativas religiosas. O sea, estos van al cielo, está Jesús sentado ahí y atrás de Jesús están todos los fariseos. Pero miren las próximas palabras, aunque no están en el griego, pero me gustan acá en la traducción. Y sin embargo, le dice Jesús, pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Fallaron en lo principal. Fallaron en lo principal. ¿Qué debieron haber hecho? Bueno, ellos conocen bien el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debieron haber amado a Dios. Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Qué es lo que Dios demandaba de ellos? Amar a Dios de todo corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús mismo lo dijo, toda la ley en esos 2 mandamientos se cumplen. Y ellos tenían que seguir la ley. Pero el texto dice que lo pasaron por alto. Jesús le dice que lo ignoraron. Lo desobedecieron, desobedecieron el fundamento principal de la ley. Amar a Dios y amar a otros. Tiene el sentido de que transgredieron la ley, descuidaron lo que Dios realmente quería. Y en su pasaje paralelo, Mateo 23, Jesús dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Vieron eso? ¿Qué palabras duras? Descuidaron lo más importante de la ley. Se enfocaron en lo secundario, se enfocaron en lo que, si lo haces o no lo haces, bueno, y pusieron al lado lo esencial, lo que Dios requería de ellos. Su atención minuciosa estaba en la ofrenda, pero su corazón estaba lejos del Señor cuando lo hacían. Entonces fallaron
en demostrar justicia a los hombres y el amor de Dios. Y fue una característica continua de su vida, porque aquí dice, sin embargo, pasaron por alto, o podríamos decir, y sin embargo, continuamente están pasando por alto estas cosas. Pasaban por alto el amor por Dios, porque querían matar a Dios, porque decían que Jesús no es Dios, pero sabían que lo era, y lo querían matar, y lo terminan matando. Y no solo eso, pero pasaron por alto tener misericordia hacia los demás, practicar justicia con el prójimo, porque cada vez que Jesús hacía bien a alguien, ellos se enojaban. ¿Recuerdan en capítulo 6, versículo 6 de Lucas? Jesús sana al hombre de la mano seca y ellos, en vez de maravillarse y gloriarse y alabar a Dios, el texto dice que se llenaron de ira. Y en Lucas capítulo 13, vamos a llegar en algún momento, Jesús enderezó a una mujer encorvada y ellos, en vez de regocijarse, dice que el oficial de la sinagoga se indignó porque sanó en el día de reposo. Claro, estaba tan asociado a su ley, arraigado a eso, que no permitía que Jesús hiciera bien a nadie. En Juan capítulo 5 nos dice que Jesús sanó a un paralítico de 38 años. 38 años. Y los judíos persiguen a Jesús y los judíos quieren matar a Jesús y tirarle piedras. En Juan capítulo 9, Jesús sanó a un ciego en el día de reposo. Y los fariseos echaron fuera al ciego de la sinagoga y rechazaron el milagro de Cristo. Estos hombres no amaron a su prójimo. E interesantemente, estos hombres no amaron a las viudas, por el cual daban 3,3% cada 3 años para cuidar de ellas. Y lo sabemos porque en Lucas 20:47 Jesús dice que los fariseos devoran las casas de las viudas. Se aprovechaban de ellas continuamente. Les robaban sus herencias. Se enriquecían en la vulnerabilidad de las viudas. Dios no quería eso. Dios quería misericordia y ellos lo rechazaron. Y aún en Deuteronomio 10:16 Él habla de que se circunciden de corazón y les dice, muestren pues amor al extranjero. Y ellos dicen, no, yo estoy acá cortando mi plantita para darte el 10%. No lo hicieron. No mostraron amor a nadie. Orgullosos en su diezmo, despreciaron la justicia y el amor de Dios. Y esto es exactamente lo que veremos en capítulo 18, versículo 11 y 12, cuando el fariseo se pone ante Jesús para orar y dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí, de esta manera, Dios te doy gracias, porque yo no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y miren esto, y doy el diezmo de todo lo que gano. Ellos daban el diezmo. Sabían que daban el diezmo. Jesús sabe que dan el diezmo. ¿Y qué dice Jesús en cuanto a esto? Miren, esto es la clave del versículo. Pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes deben diezmar. Es su responsabilidad diezmar. Es bueno lo que han hecho. Jesús no condena su diezmo. Pero mientras estaban diezmando, pasaron por alto el amor y la justicia de Dios. Y Dios le dice, eso es hipocresía. Ustedes son unos hipócritas. Eso es religiosidad. Eso no agrada a Dios. Eso no honra a Dios. Eso no sirve de nada. Y las 2 veces los verbos son presentes, es continuamente están diezmando, y mientras continuamente están diezmando, por otro lado, continuamente están pasando por alto lo esencial de la ley. Todo el tiempo. Brillando por fuera y llenos de robo y maldad por dentro. Y hermanos, lo mismo ocurre hoy en día. Lo mismo ocurre. La hipocresía impregna nuestra sociedad. Y la religión muchas veces infiltra aún la iglesia de Cristo. Y es muy triste. Y uno viene y le va bien y pone ofrenda, ¿no? Y el Señor me ha permitido a mí poner tanto para Él. Lo hago con mucha humildad, pero quiero que vos lo sepas. ¿Pero lo amás? J.C. Ryle dice así, la generación que diezmó lamenta, pero pasó por alto la justicia y el amor de Dios, todavía no se ha extinguido. Las generaciones siguen y somos iguales.
que este no sea nuestro andar. ¿Qué es lo que Dios requiere de ti? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? Porque el principio es el mismo. Primero debemos ofrendar. Volvimos, ¿no? A la ofrenda, no lo dejamos. Tenemos que ofrendar. Dios nos manda a hacerlo. No un diezmo. El diezmo no es para nosotros hoy en día. El diezmo era en el tiempo de la ley. Ya no estamos bajo la ley. Dios no nos manda a dar un diezmo en ninguna manera, sino que nos manda a ofrendar con un corazón dispuesto y sincero ante Dios según cómo Dios nos haya prosperado. Entonces en 2 Corintios 9:7 dice Pablo que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Qué nos dice eso? No des por qué, no des porque te manipulan. ¿Sí? No des porque te manipulan. Dios no quiere eso. Dios no quiere dar, bueno, me siento mal, lo doy, porque si no doy, mira lo que me va a hacer Dios. No, Dios dice, guarda tu plata, yo no la quiero. No des porque vas a recibir más. Si vos das 1.000 pesos, ¿qué vas a encontrar en la calle? ¿Qué dicen? 10.000. Bueno, entonces doy 10.000, porque 100.000, ¿no? Voy a encontrar. Eso es una inversión, eso no es ofrendar. No ofrendes, Dios no quiere eso. No des por obligación. No quiero dar, pero ahí voy a poner mi ofrenda porque Dios lo quiere. No, Dios no quiere eso, sino que Dios quiere que ofrendes de corazón, según propusiste en tu corazón, de acuerdo a lo que Dios te ha provisto. Eso es lo que quiere Dios. Y 2 Corintios 8:3 dice, hablando de los de Macedonia, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Ellos dieron de manera generosa, con sacrificio, y dieron según lo que tenían, pero después dice Pablo, pero dieron más allá de lo que podían. Y Dios quiere eso, un corazón dispuesto. Entonces la cuestión no es 10% o 23,3% decir menos mal, ¿no? La cuestión es cómo me ha prosperado Dios y cómo yo de corazón puedo darle gracias por todo lo que me ha dado, porque todo lo que tengo es de Él. Entonces doy con un corazón sincero, un corazón con gratitud. Y Él bendice eso. No con que voy a encontrar el doble en la calle, sino que lo bendice de maneras que la plata no pueden comprar, de maneras increíbles. Entonces, debo entender que dos cosas. Primero, la ofrenda no es un sustituto de lo que hago por el Señor, ¿no? Bueno, Señor, puse más de lo que quería poner, entonces hoy a la noche voy a salir a pecar, ¿no? No funciona así. Sino que tengo que hacer las dos cosas. Tanto la ofrenda, pero no es solo eso tampoco, sino que lo que Dios quiere es que lo ames de todo corazón. Justicia y amor. Este es mi llamado, este es tu llamado como hijo de Dios. Amo a Dios de todo corazón, amo a mi prójimo como a mí mismo. Entonces amarlo es obedecerle. Entonces porque le amo vivo en rectitud ante Dios, con piedad ante Dios. Entonces leo su palabra, estudio su palabra, escudriño su palabra y moldeo mi vida de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es amarlo, eso es obedecerlo. Y no solo obedecer a Dios con amor profundo y abundante, sino que también este amor es amar a Dios practicando justicia ante los demás. Entonces cuando veo a mi hermano en necesidad, como dice 1 Juan, no cierro mi corazón contra él, sino que le ayudo. Ayudo a mi prójimo. Hablo de ayudarlo y con mis hechos le ayudo. Dios requiere justicia y amor sin descuidar la oportunidad de ofrendarle. Las dos cosas adoran al Señor, pero las dos cosas son lo que debo hacer. Entonces lo que Dios quiere lo podemos decir así, un corazón limpio, y un corazón limpio resulta en acciones limpias. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la hipocresía en cuanto a la ley, versículo 42. En versículo 43 vemos la hipocresía del elogio. La hipocresía del elogio. Leamos 43, dice, ay de ustedes, fariseos, porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Miren esa primera palabra luego del juicio, dice, o la segunda, porque aman.
Ahora, ven el contraste con el versículo anterior, porque el primer juicio de Dios es un juicio porque fallaron en amar a Dios de todo corazón. Y el segundo juicio manifiesta cuál es su verdadero amor. Y también es un verbo presente, es continuo. ¿Qué aman continuamente ustedes? A sí mismos. A sí mismos. Se amaban a ellos mismos, estaban enamorados de sí mismos, de su gloria, de su honra, de su alabanza. Y aquí nos menciona dos cosas las cuales ellos amaban, que en realidad se refiere al mismo amor por sí mismos, pero el primero es porque aman los primeros asientos en las sinagogas. Aún entre ellos estaban compitiendo entre los mejores lugares y el fariseo quería estar en ese lugar de más honor, ese lugar de más reputación, donde todos los podían ver. Estos eran los asientos de adelante. Ahora debemos entender bien cómo era la sinagoga. No eran los asientos que están acá, que yo sé que nuestra iglesia ama, ¿no? El primer asiento. Vos llegás temprano para sentarte adelante, ¿no? No eran esos asientos los que ellos amaban, los de adelante en el salón, sino que estos asientos estaban elevados. Estos asientos estaban separados de la congregación y en verdad enfrentados a la congregación en una zona restringida para los muy eruditos y espirituales. Y ellos amaban eso, en un lugar un poquito más alto que los demás, donde todos lo pudieran ver, separados y enfrentando a los demás, que no eran tan puros como ellos. Y así ellos podían ser vistos por todos y podían recibir la gloria de todos y estar ahí brillando en todo su esplendor. Y allá adelante podían poner caras pensativas sobre lo que alguno enseñaba o decía. Y posturas intelectuales, ¿no? Espirituales. Quizás, obviamente, no tenían anteojos en ese tiempo, pero bajarse los anteojos, ¿no? Hasta acá en la nariz, pensando. Y podrían comunicar con sus expresiones aprobación de algo bueno o objeción a algo que dijeron que estaba mal. Y allí estaban. Un lugar donde su prestigio y su importancia y su majestad fue observada por toda la congregación. Pensemos en esto, este es el lugar de adoración para ellos, donde se reunían a estudiar la ley de Dios, a orar a Dios, se congregaban en adoración a Jehová. Y estos hombres amadores de sí mismos entran a la sinagoga para recibir su propia gloria, su prestigio, su alabanza, su honra. Y peor, como caretas diciendo que es todo para la gloria de Dios, pero querían su propia gloria. De manera hipócrita, tomaban los mejores lugares para que todos los elogiaran. Y literalmente tomaron la gloria que merecía a Dios y la atribuyeron a sí mismos. Todo detrás de un velo espiritual. El elogio de sí mismos en vez del honor a Dios. Entonces, en vez de amar a Dios, amaron a sí mismos. En vez de guiar al pueblo a la santidad de Dios, los guiaron a su propia santidad. En vez de guiar al pueblo a gloriarse en la santidad de Dios, los llevan a gloriarse en su propia piedad y que salgan y digan, ¡guau, cuán piadosos sos! ¡Guau, no soy yo! No soy yo, pero decilo de nuevo, no soy yo. Un autor lo dice así, me gustó mucho, estaban enamorados de sí mismos en vez de estar enamorados de Dios. Se amaban a sí mismos. Y Cristo dice en Mateo 6:5 que lo hacen para ser vistos de los hombres, pero ustedes no se preocupen porque ellos ya han recibido su recompensa. Eso es todo lo que van a recibir. Se amaban a sí mismos, amaban los mejores lugares en la sinagoga. Y segundo, dice que amaban los saludos respetuosos en las plazas. Más elaborado era el saludo, mejor. No podías pasar por el barrio y decir, che, ¿cómo estás? ¿Bien? No. Eso no existía. Tenías que parar. Hola, maestro, doctor, erudito de teología, defensor de la justicia y de la piedad de Dios, santo querubín ante el Señor, ¿no? Eso es lo que querían. Vos te podés imaginar, nosotros nos encontramos acá en el Carrefour, ¿no? Y vos me ves y empezás ahí en el medio del Carrefour. Buen día, pastor, señor, doctor, pontífice Marcos, ¿no? Y yo ya estaba como, nunca te conocí, hacedor de maldad, date vuelta. ¡Qué vergüenza! ¡Qué necio! Y todos mirándonos, ¿viste? Como, no sé de qué está hablando este tipo, está loco.
No, qué vergüenza, qué necio, qué hipócritas que eran. Y ellos querían eso. Y usaban sus vestimentas de importancia para que todos vean y todos los saluden y todos los tengan en esa estima tan alta, tomando toda la gloria. Y es un deseo repugnante. Samuel Pérez Millos dice en su comentario, citando al doctor Lacueva, dice, es un honor para el que aprende la palabra de Dios el respetar debidamente a quien se la enseña. Es importante entender eso, debemos respetarlo, debemos honrarlo, pero es una abominación en el que enseña el codiciar y demandar honores de parte de los que aprenden. Y el maestro que se comporta de esa manera necesita, en vez de ponerse a enseñar, aprender la primera lección, que es la humildad en la escuela de Cristo. Y lo que hace Jesús acá es que estas dos ilustraciones expusieron la gloria que ellos demandaban recibir. Les encantaba estar recibiendo gloria, les encantaba ser elogiados y admirados y venerados y elevados tan altamente. Nunca lo admitirían porque eran los mejores hipócritas que existían. Y dirían, no, dale gloria a Dios, honra a Dios, a mí no me alaben, bueno, quizás un poquito, pero no mucho. Pero amaban escuchar la gloria de los hombres. Y se llevarían este amor por su propia gloria hasta su tumba. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros? ¿Servimos para que los demás nos noten y nos alaben? Ahora, nunca lo admitiríamos abiertamente, pero sé sincero ante Dios. Porque como vimos, Él todo lo sabe, Él conoce nuestros pensamientos. ¿Es este tu deseo? Si somos honestos, todos en algún momento u otro caemos en este engaño. Porque es fácil caer en este engaño. Y somos pecadores y queremos nuestra gloria, y al mismo tiempo somos pecadores y queremos esconder que queremos nuestra gloria. Y muchas veces actuamos como los fariseos con un corazón hipócrita y queremos reconocimiento humano, aunque nunca lo admitiríamos, porque eso expondría nuestra actuación. Pero hermanos, esto no agrada a Dios. No agrada a Dios. Nosotros nos reunimos en la iglesia para alabar a Dios, glorificar a Dios. Unimos nuestras voces en adoración a Dios. Servimos en los ministerios en adoración a Dios. Escuchamos la palabra en adoración a Dios, con humildad de corazón y estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y así venimos a la iglesia. Nuestro anhelo es su adoración. ¿Pero qué anhelas vos? ¿Es su gloria o tu gloria? Porque no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos que escoger. Si reconoces que buscas tu gloria, arrepentite, porque el Señor te perdona. Pero no continúes en hipocresía, deja la actuación. Y si buscas la gloria de Dios, esto agrada a Dios, esto da gloria a Dios. Allí querés permanecer, en ese lugar, viviendo, adorando y sirviendo todo el tiempo a Dios. Y siempre tené cuidado porque ahí viene Satanás diciéndote lo grandioso que sos, ¿sí? Y olvídate, no sos grandioso. No soy grandioso tampoco. Y así serví a Dios, amando a Dios de corazón. Juicio número 3, versículo 44. La hipocresía de la contaminación. La hipocresía de la contaminación. Ay de ustedes. Y paremos allí, ¿ven que hay un cambio en sus palabras? ¿Lo ven al cambio? Editó su frase, acortó su frase. No es ay de ustedes fariseos, es ay de ustedes. Y Jesús lo hace de manera intencional. Está hablando todavía a los fariseos, pero Jesús siempre está un paso más adelante, ¿sí? Está jugando al ajedrez y Él ya está 10 pasos más adelante. Él ya sabe cómo van a responder los fariseos, entonces dice esto y prepara para lo que vamos a ver la semana que viene, que el intérprete de la ley dice en versículo 45, Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Y Jesús dice, sí, era la idea. Entonces 44, hay de ustedes, ya ampliando esto un poquito, para que ya te empieces a sentir culpable porque también te hablo a vos. Y dice, hay de ustedes porque son como sepulcros que no se ven
sobre los que andan los hombres sin saberlo. No solo están sucios, no solo están corruptos, no solo están llenos de robo y maldad, como dice el versículo 39, sino que están muertos. Jesús dice, ustedes son como sepulcros. Están llenos de restos podridos como dentro de un sepulcro. Ahora, los fariseos se percibían, no es una palabra que se usa mucho, se percibían ellos como limpios, sin necesidad de más limpieza. Eran puros, eran los santos, grandiosos. Pero lo lindo del primer siglo es que no importa cómo te percibías, porque Jesús conocía tu corazón. Y Jesús le dice, ustedes están muertos. Ustedes son como restos dentro de un sepulcro, llenos de pudrición. Y la primera parte del juicio es en cuanto a su propia corrupción, están espiritualmente muertos. Y lo comparamos, pueden escuchar con Mateo 23, 27, dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a los sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Mientras que el sepulcro está lleno de pudrición por dentro, y todos sabemos cómo es eso. Por fuera, ¡wow!, es hermoso, ¿no? Está brillando, está lindo. De la misma manera, los fariseos por dentro están podridos, pero ante todos los hombres no podrían brillar más. Están hermosos. Y Lucas expone lo que los hombres no veían de los fariseos, mientras que por otro lado Mateo, en el pasaje paralelo, expone lo que sí vieron. En Lucas fue un sepulcro oculto a los ojos. ¿Ven que dice ahí que son como sepulcros que no se ven? En Mateo es un sepulcro de iniquidad que luce hermoso ante los ojos. En Lucas enfatiza la corrupción escondida y oculta al ojo humano, mientras que Mateo enfatiza una corrupción interna presentada como hermosura externa. En los dos casos Jesús expone el corazón malvado de estos religiosos. Pero este juicio tiene un segundo propósito. No es solo demostrar que ellos están muertos y llenos de corrupción interna, pero miren lo que dice el resto del versículo, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Este juicio no es solo acerca de tu hipocresía, le dice Jesús, y tu corrupción, también se trata acerca de la influencia que tu hipocresía tiene en otros. En otros. En Números capítulo 19, versículo 16, la ley del Señor estableció que cualquiera que tocara un sepulcro sería inmundo por 7 días. Por eso los judíos eran muy cuidadosos de marcar claramente dónde estaban los sepulcros para que nadie los pisara. Y entonces, según la tradición judía, cuando venían las caravanas de personas a Jerusalén para la Pascua, ellos antes salían a blanquear con cal blanca todos estos sepulcros para que no caminaran por encima y así ellos queden contaminados. Y al estar contaminados, vayan a Jerusalén y lleven su contaminación ceremonial hasta Jerusalén y al templo. Y entonces ellos marcaban todo para que los vean que estén blanqueados. Pero algunos sepulcros, obviamente, eran inadvertidamente dejados sin blanquear y cuando venían los pisaban y quedaban ceremonialmente impuros, pero no lo sabían. ¿Cómo lo van a saber? Si lo sabían no lo hubieran pisado, pero no estaban marcados. Entonces leamos el versículo de nuevo. Dice ahí de ustedes porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlos. De la misma manera Jesús dice, ustedes los fariseos contaminan a los hombres. Así como uno caminaba sobre el sepulcro sin verlo y quedaba ceremonialmente contaminado sin saberlo, al caminar en la enseñanza de los fariseos, ellos son espiritualmente contaminados y ni siquiera lo saben. No lo saben. La pudrición de los fariseos extraviaba y contaminaba a toda alma que entraba en contacto con ellos. Los que debieron haber guiado al pueblo a la piedad fueron el veneno mortal que los destruyó. Qué condenación que viene para ellos. Qué hipocresía. Los que se consideraban limpios
fueron la fuente de contaminación. Estos fueron, si volvemos a versículo 15, los verdaderos agentes de Satanás, vestidos como ángeles de luz. Y Jesús pronuncia 3 juicios condenatorios sobre ellos. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con esto? ¿Qué hacemos con estos juicios? Bueno, J.C. Ryle lo he citado mucho. Me estoy enamorando cada vez más de su vida y lo que escribe. Él dice así: para siempre tengamos presente que el estado de nuestro corazón es lo principal que exige nuestra atención. Que las palabras de Jesús nos sacudan para que determinemos velar y orar para no caer en hipocresía, porque es muy fácil caer allí. Que nuestra cristiandad sea real y genuina y sincera. Hermanos, detestemos una actuación de cristiandad. Esto es aborrecible ante los ojos de Cristo. Él no quiere esto. El hipócrita nunca quiere que otros se enteren de cómo es realmente su corazón, pero por otro lado, el creyente sabe que lo interno es más importante que lo externo. El hipócrita está siempre desesperado por el reconocimiento, pero el creyente sabe que todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. El hipócrita busca su propia alabanza, pero el creyente alaba a Dios. Entonces, si confesamos a Cristo como Salvador, debemos vivir como que Cristo es nuestro Salvador. Y debemos ser íntegros y verdaderos ante Él. No ante los demás, aunque también, pero ante Él. ¿Entendés la magnitud de la hipocresía? Las palabras de Jesús son las palabras más fuertes que vimos hasta ahora en el texto. Y son para estos hombres. Están enfocados en el detalle de lo secundario, pasando por alto el amor a Dios y la justicia de otros. Están deseando y codiciando el reconocimiento, el honor y el lugar de importancia. Están intentando ser algo en lo exterior, mientras que en lo interior están muertos y llenos de corrupción. No es solo un juicio sobre tu vida, este juicio, sino que también es un arma mortal para los que te siguen. Toda persona que tocas siendo un hipócrita es corrompida también. ¿Y cuán triste estaba Jesús sobre la hipocresía de los fariseos? ¿Cuán triste estaba? Y en esta mañana te digo, cuán triste está Jesús sobre tu hipocresía. Cuán triste. Lo que estos fariseos necesitaban, lo que nosotros necesitamos es el Evangelio de Cristo. Solo el Evangelio puede cambiar el interior de tu vida. Y solo el Evangelio puede transformar tu corazón. Y solo el Evangelio puede darte vida estando muerto. Solo el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la obra redentora de Cristo, que Cristo siendo Dios vino a este mundo y murió en la cruz por tu pecado. Y al tercer día resucitó y todo aquel que pide perdón por su pecado y pone su fe en Cristo tiene vida eterna. Y ya no estarás muerto. Y ya no serás un religioso hipócrita, sino que conocerás al Señor y tendrás la vida eterna. Y Jesús se complace en eso. Jesús expone tu hipocresía para que te arrepientas y vivas en obediencia ante Él. Sea que expone tu incredulidad para salvación, como necesitaban los fariseos, o por otro lado, expone tu hipocresía siendo creyente, que debe llevarte al arrepentimiento. Y en esta mañana debes dejar que Dios examine tu corazón y entonces te arrepientas y Él te limpie y no vivas de manera hipócrita. Y así seamos creyentes que viven de manera íntegra, verdadera y de corazón sincero en obediencia a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Estas palabras fuertes y duras, pero tan importantes y tan
necesarias para nuestra vida. Damos gracias que Jesús no era como quizás tantos predicadores de hoy en día, que hablan simplemente de que Dios te ama mientras que se están yendo al infierno porque ellos no aman a Dios. Y Jesús, quien es lleno de amor y de gracia, Dios mismo, Él sabe la profundidad del pecado del hombre y pronuncia estos juicios para que sea algo determinante, para que escojan qué van a hacer. Y vamos a ver en el texto que al final de este párrafo escogen destruir a Jesús, porque lo odian, porque aman su hipocresía y aman sus propias vidas y aborrecen a Dios. Pero te ruego, Señor, que si hay alguien aquí en esta mañana, religioso desde su nacimiento, ha hecho todas las oraciones sobre la faz de la tierra, ha ido a la iglesia y por iglesias por todos lados, se ha bautizado, ha hecho todos los ritos, pero no te conoce, te ruego que hoy le traigas arrepentimiento y salvación a su alma. Que pida perdón de sus pecados y descanse solo en la obra de Cristo, quien murió en la cruz y resucitó por él y por ella. Y te pido, Padre, por los que te conocen como Salvador. Hipocresía muchas veces puede ser parte de nuestra vida también. Somos hipócritas si no asumimos eso. Y te pido que donde hemos sido hipócritas o donde estamos siendo hipócritas, que tú limpies nuestro corazón, que pidamos perdón, Señor, y haya limpieza. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.